Siguiendo con la doctrina de la Iglesia, tenemos que entender que la Iglesia no está bajo la ley, está bajo la gracia. Un problema grave es que la Iglesia trate de establecer normas y reglas que sujeten a los creyentes a una esclavitud legal de la que la fe los ha sacado por gracia. Sin embargo, el Señor estableció ordenanzas para la Iglesia, y esas son solamente dos: el bautismo y la cena del Señor. Ambas tienen suma importancia por lo que simbolizan y por la obediencia que se expresa cuando se practican las dos. Primeramente, el bautismo. El bautismo, ordenanza establecida por Cristo como la cena del Señor, tiene que ver con un acto simbólico. Y la ordenanza se estableció por el Señor cuando dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O si lo prefieres mejor, en el texto de Mateo: con mi autoridad, id a las naciones y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo entendieron los apóstoles. De manera que predican el Evangelio, se convierte la gente, bautizan a los convertidos. Así lo practicaba la Iglesia en los tiempos apostólicos. Desde Pentecostés en adelante puedes leer Hechos y notarás que hay varias referencias a bautismos de personas que creyeron. Así lo observaron siempre las iglesias cristianas. El bautismo es esencialmente un acto testimonial del nuevo nacimiento y del bautismo real hecho por el Espíritu Santo. De manera que cuando una persona se bautiza en agua, está testificando que él ha sido salvo y ha sido bautizado por el Espíritu Santo en Cristo. ¿Quién es el sujeto del bautismo? Solo los creyentes pueden y deben ser bautizados. Cristo lo estableció en la ordenanza, en el mandamiento de predicar el Evangelio. Los apóstoles y la Iglesia lo entendían así. De modo que cuando el eunuco etíope preguntó a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado?, Felipe le dijo: si crees, puedes. Por tanto, solo deben ser bautizados los que tengan uso de razón y puedan dar testimonio de su fe. En ningún lugar del Nuevo Testamento se habla del bautismo de niños. Los que practican este bautismo de niños lo hacen para decir que de la misma manera que la circuncisión permitía la entrada de los israelitas al pueblo de Israel reconocida, así el bautismo de niños permite la entrada de niños a la iglesia de Cristo. ¿A qué iglesia? Porque a la iglesia se accede por el nuevo nacimiento y el niño no tiene capacidad de creer y ser salvo. ¿Cómo se administra el bautismo? La palabra bautismo en sí, procedente del griego, quiere decir sumergir. Esa palabra se usa varias veces en el Nuevo Testamento, pero en relación con el bautismo que Cristo establece como ordenanza, el simbolismo demanda la práctica del bautismo por inmersión. El significado es muy sencillo: muere con Cristo, sepultado con Cristo, resucitado con Cristo para una nueva vida. De manera que el que se bautiza afirma que murió espiritualmente unido a Cristo en la cruz, que es sepultado al mundo y sus cosas y resucita para una vida nueva con el Señor. La iglesia primitiva practicaba el bautismo por inmersión. Recordemos, por ejemplo, el caso que mencioné antes del eunuco etíope, que llegaron a donde había cierta agua, no un poquito, una buena dimensión de agua para poder ser metido en el agua, sumergido en el agua y levantado del agua. Pasando el tiempo, hay un documento que se llama la Didache,
que probablemente sea del siglo II, y enseña a bautizar por inmersión, pero también dice que si no tienes agua, la Didache dice tres cosas ahí. Primero, bautiza en agua viva, que significa sumerge a la persona en un río, en un lugar donde el agua es abundante. Si no tienes agua viva, bautízalo en agua muerta. ¿Qué es eso? En un bautisterio. Y si no tienes tampoco un bautisterio, agua muerta, entonces rocía sobre la cabeza de la persona 3 veces agua para bautismo. La fórmula bautismal está establecida por Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Especialmente aquellos unitarios y los que no creen en la Trinidad. Dicen que el texto no dice bautizándolos en el nombre del Padre, sino en el nombre de Jesús. Bautizarlos en el nombre significa bautizarlos con la autoridad de Cristo. Y Cristo enseñó en su ministerio la Trinidad empeñada en la salvación del hombre. Bautizar en el nombre de Jesús significa que el que bautiza no tiene ninguna autoridad, sino que expresa una relación, como algunos traducen bautizándolos hacia el nombre de Cristo. ¿Cuál es el simbolismo del bautismo? Primeramente, la inserción y unión íntima con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El pasaje se refiere primariamente al bautismo por el Espíritu, del que el bautismo de agua es símbolo y figura. No debemos confundirlos. Porque el bautismo no es una parte más de la salvación. Simplemente Cristo dice, el que creyere, sea bautizado, y el que cree será salvo. ¿Y cómo puedes seleccionar, dirá alguno, esa separación donde no está en el texto? No en esa frase, pero sí en la siguiente. Cristo dice, el que no cree ya ha sido condenado. No dice el que no cree y sea bautizado. El primer símbolo del bautismo es la unión de todos los creyentes en Cristo. El Espíritu Santo bautiza a todo creyente, uniéndolo vitalmente a Jesús. El bautismo de agua es el testimonio del bautismo real del Espíritu, que hace la unidad de la Iglesia. Además, el bautismo es compromiso de discipulado. Cristo dijo, id a las naciones y haced discípulos, bautizándolos. La Iglesia local considera como condición para ser miembro de pleno derecho a todo creyente bautizado por inmersión. El bautismo no es opcional, ya que es un mandamiento establecido para todo aquel que cree. Segundo, la cena del Señor. Es la segunda ordenanza que Cristo establece, no en orden cronológico del texto bíblico, sino la segunda, porque la primera hemos mencionado que era el bautismo. La institución de la ordenanza es muy interesante. La autoridad de Jesús está establecido en esa ordenanza que manda recordarlo partiendo el pan y tomando de la copa. De esa manera, el apóstol Pablo, cuando enseña la ordenanza, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he dado, os fue entregado. Que Cristo Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y sigue ahí la descripción de cómo tuvo lugar la primera vez que se celebró la cena del Señor. El apóstol Pablo confirma apostólicamente lo que Cristo le había dado para enseñar. ¿Cuáles son los nombres dados a esta ordenanza en el Nuevo Testamento? Cada uno quiere su nombre universalmente conocido en su grupo denominacional. Quiero decirte que a esa ordenanza se le puede llamar la Cena del Señor. Pablo lo hace así en 1 Corintios 11:20.
Se le llama también en muchos lugares de Hechos de los Apóstoles partimiento del pan. En 1 Corintios 10:16 se le da el nombre de comunión. ¿Cuál es el significado del partimiento del pan? Primero, el partimiento del pan es un acto de obediencia. El Señor dijo, haced esto todas las veces en memoria de mí. En segundo lugar, el partimiento del pan es un acto de recuerdo. Venimos a recordar al Señor. El centro de la reunión es la persona de Jesucristo. Y se hace en la reunión memoria de Él. No dice en ningún lugar de la Biblia que venimos a recordar la muerte. Venimos a proclamar la muerte, pero venimos a recordar al Señor. La muerte de Cristo es proclamada o es anunciada cada vez que se parte el pan. Quiero precisar bien esto. Se hace memoria de la persona. Se proclama su muerte. Además, el partimiento del pan es un acto de testimonio, que da testimonio público de que somos todos uno en Cristo. Da testimonio de salvación alcanzada en Jesucristo. Da testimonio de unidad. Somos todos miembros del mismo cuerpo. Da testimonio de unidad y de comunión entre hermanos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Es testimonio de proclamación de la muerte de Jesús y de sus resultados. Es decir, partimos el pan que simboliza el cuerpo, bebemos el vino que simboliza su sangre, y en ese simbolismo estamos proclamando que Cristo murió. Pero no olvidemos esto, por favor. El que murió está vivo. Y estamos recordándole a Él cuánto tiempo hasta que Él venga. El testimonio está orientado a los hombres y está orientado a los ángeles. Los ángeles aprenden en la iglesia la multiforme sabiduría de Dios en la gracia. Además, partimiento del pan es un acto de esperanza, porque Jesús dijo, haced esto en memoria de mí hasta que venga. Partimos el pan y nuestros ojos se levantan del simbolismo y estamos esperando la venida del Señor. ¿Quiénes pueden participar? Los creyentes bautizados, miembros de cualquier iglesia local, no importa cuál sea su procedencia, cuál sea su denominación. Cualquier persona bautizada que ha creído en Cristo debe y puede compartir con los creyentes la mesa del Señor. No deben hacerlo los que están en disciplina de excomunión. Carta primera a los Corintios 5:11, porque no están en comunión con Cristo. Y es necesario que esa comunión se exprese no solo en la obediencia del partimiento del pan, sino en la obediencia de una vida conforme a la voluntad de Dios. Hay una solemne advertencia de una participación indigna. La instrucción apostólica es muy clara, que participemos dignamente, porque el que no participa con dignidad de la mesa del Señor, come juicio para sí. Ahora, la dignidad para participar de la cena del Señor no es la dignidad que el creyente puede alcanzar, sino que el creyente es hecho digno en Cristo. El creyente puede participar digna o indignamente. Ese adverbio es muy importante en el contexto de la ordenanza. Un modo de participar indignamente está en participar en divisiones que fragmentan la comunión eclesial. El apóstol Pablo dice que estáis dividiendo la iglesia, escribiendo a los Corintios, y por eso hay algunos debilitados, otros enfermos y algunos duermen. Habían olvidado el significado del cuerpo de Cristo, que no solamente es el cuerpo entregado en la cruz, sino la comunión de los cristianos en él. Esto es contrario al simbolismo del partimiento del pan. Otro modo de participación indigna está en no querer perdonar las ofensas de los hermanos. Si tú no amas a tu hermano y perdonas a tu hermano, no amas a Cristo.
ni puedes esperar que Cristo restaure tu falta si tú no cambias de orientación. Un asunto serio es participar en estado de pecado sin confesar. Esta situación contrista al Espíritu Santo. Y Pablo dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu. Ahora, el partimiento del pan, a veces esto de participar digna o indignamente se lleva a extremos tremendos. Sales de tu casa, has discutido con tu esposa, vienes al culto, te sientas en un banco, no participas de la cena del Señor. Pablo no dice que no participes, sino que te habla positivamente. Examínate, discierne, cambia de actitud, confiesa tu pecado y participa. 1 Corintios 11:28. El creyente debe probarse, esto es, examinarse delante del Señor y en oración personal disponerse para una correcta participación en la Santa Cena. Hay una mala costumbre de dejar de participar, acabo de decirlo, cuando no se siente en condiciones. Quiero hacer una advertencia. El que no está en condiciones de participar tampoco está en condiciones de adorar. Es decir, no puede participar del culto porque no está en condiciones. Un asunto que me interesa para terminar este programa es la Iglesia reunida. La importancia del tema es grande en el Nuevo Testamento. La autoridad de Jesús se manifiesta precisamente de esta manera: cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Para que haya iglesia reunida, ha de haber una convocatoria concreta a todos los miembros sin discriminación alguna, con el propósito de un ejercicio espiritual en el nombre del Señor. No es reunión de iglesia cuando se convoca a una fracción de la iglesia, reunión para hombres, reunión para mujeres, excluyendo al resto de la congregación. La ausencia de algún miembro a la reunión no impide que se considere reunión de iglesia, cuando los asistentes fueron convocados sin discriminación alguna. Ahora, esta reunión de iglesia es muy importante, porque en ella se puede establecer la disciplina a un miembro rebelde, como ocurre en la enseñanza de carta primera a los Corintios. Con la iglesia reunida, hay limitaciones en el ejercicio de algunos dones, como la enseñanza en la congregación, enseñanza dogmática, con ejercicio de autoridad por las mujeres. No es que esto sea un capricho, es una referencia de Biblia, y no vamos a extendernos en este asunto en esta ocasión porque yo sé que el tema despierta también cierta controversia. Simplemente me limito a decir lo que la Biblia dice. Pido al Señor que esta sencilla reflexión sobre la Iglesia haya sido de bendición para vuestras vidas y para vuestro ministerio.